precesión regular. Hicimos un solo tema, eran 7, 5, 6 temas. Precesión regular. Si bien acá dice precesión regular, se define esto a partir de que la notación está fija, digamos, o sea, no hay mutación. Eso ocurre cuando θ es igual a una constante. Entonces lo que va a ocurrir es que el phi punto, ¿sí? Puede tomar dos valores, y esos dos valores uno se los refiere como una precesión rápida y una lenta. Entonces vamos a ver cuánto vale. ¿Está bien? O sea, uno, más allá de cómo impone condiciones iniciales para que eso sea así, vamos a suponer que tenemos una situación donde el ángulo θ está fijo, hay una precesión, y cómo es esa precesión a partir de ese ángulo θ fijo. Y para hacerlo, lo que vamos a hacer es, eh, básicamente, partir de la ecuación de Euler-Lagrange para θ. La ecuación de Euler-Lagrange para θ es esta. Y bueno, hasta acá tenemos que usar que, ya creo que lo sabe, yo ya lo sé de memoria, que el lagrangiano es igual a un medio y 1 por phi punto al cuadrado por seno al cuadrado de θ más θ punto al cuadrado más un medio y 3 por phi punto más θ punto, no, phi punto por coseno de θ, todo eso al cuadrado, menos mgl coseno de θ. Entonces, si yo hago la derivada de L con respecto a θ punto está en un solo lado, y cuando hago la derivada con respecto al tiempo me va a quedar I1 por θ dos puntos, ¿está bien? Y acá tengo que hacer menos la derivada de L con respecto a θ. El θ está acá, vayan siguiéndome, y acá. O sea, quedaría, si yo derivo, acá me baja el 2 se cancela con el 2, seno de θ, coseno de θ, entonces me quedaría I1 phi punto al cuadrado, seno de θ, coseno de θ, menos, acá sale el 2, baja el 2 se cancela con el 2, queda I3 omega 3 para la derivada de lo de adentro, y la derivada de lo de adentro es, hay un signo menos porque es menos seno de θ, entonces menos con menos más, me queda I3 por omega 3, que es el P de phi, por el seno de θ, phi punto, ¿no? Seno de θ, phi punto, menos coseno de θ se convierte en menos seno de θ, menos con menos más. Ah, espera, había un menos acá. Menos, tres signos menos hay. Bueno, lo voy a hacer, menos, eh, ya está, menos la derivada de L con respecto a θ, menos con menos más, menos mgl seno de θ igual a 0. ¿Está bien?
Sí, me parece que sí. El P de Psi, ¿qué era? Phi, ¿Por qué lo el pusiste? I3 omega 3. Y el omega 3 era todo esto. Sí, sí, sí. ¿Está? Contrólenlo porque voy a seguir acá y después no sale si... Las cuentas las hago acá porque si las puedo hacer yo, que soy un BC, las pueden hacer ustedes. ¿Está bien? Es como una forma de testear que si las hago yo, la pueden hacer ustedes. Si no las puedo hacer yo, bueno, podrían hacerlo ustedes, pero no se sabe. Así que está bien, ¿no? ¿Es eso? ¿Pasó la prueba? ¿Esta derivada? Sí, me parece que sí. Menos con menos más. Ahí hay tres menos que a veces, bueno, cuando hay tres menos ahí ya se me chispotea. Bueno, esto es igual a cero, por hipótesis. Entonces, además, si eso es igual a cero, yo puedo cancelar un seno acá. Entonces, lo que me queda es que eh, phi punto al cuadrado por i1 coseno de teta menos phi punto, o sea, más, vamos a poner el signo explícito acá como coeficiente, menos p phi, y menos con menos más mgl coseno de teta es igual a cero, o sea, esta tiene la forma de a por phi punto al cuadrado más b por phi punto más c igual a cero. Entonces vamos a tener dos raíces. Phi punto va a ser igual a menos b, que es p phi, p psi digo, menos más la raíz de b al cuadrado, que es p psi al cuadrado, menos 4 por a por c, 4 y 1 coseno de teta por c, mgl coseno de teta. Ahí me perdí, Dani. ¿Por qué Sí, te acá. quedó el coseno al último? ¿A dónde? Cuando simplifica, o sea, tachas el seno de teta, después Mm, pones... Ah, no, lo acabas de sacar. Sí, lo saqué recién. No, no, Ahí. ¿cómo? Ah. ¿Y Lo qué saqué pasó recién. con el tita punto punto? Ay, no, no sé qué le hice. Y no, pues dijimos que teta era igual a constante, ¿no? Ah, me había olvidado eso. Bien. Ujú. Y ahí lo de Simón estaba bien, lo corregí justito. Este, era 4AC MGL, listo, era dos veces A, ¿no? Acá. Sí, Eh, o sea, sería 2 y uno coseno de teta, ¿ok? Em, o sea, me quedaría que phi punto es igual a pepsi sobre 2 y uno coseno de teta. Saco factor común, me queda uno menos más la raíz de uno menos 4 y uno mgl coseno de teta sobre p de psi al cuadrado. Bien, entonces para que esto tenga sentido, eh, esto que está acá tiene que ser menor que uno, ¿está bien?
porque si es mayor a 1, esa raíz se hace, si ese número se hace imaginario. Así que lo que vamos a hacer es definir esto que aparece ahí como... A ver, lo voy a escribir. Voy a explicitar cuál es el P de psi, así eso tiene un poco más de sentido. Me quedaría. P de psi es I3 por omega 3 sobre 2 y 1 coseno de teta, 1 menos más raíz de 1 menos 4 y 1 mgl coseno de teta sobre I3 omega 3, todo esto al cuadrado. ¿Sí? Entonces, lo que está ahí arriba en el numerador yo lo podría pensar como un... o sea, este 4i1 mgl coseno de teta lo puedo pensar como un i3 al cuadrado, como un omega 3 mínimo. ¿Está bien? Porque si yo paso ese omega 3, ¿sí? Ese número se hace... mientras que sea mayor, está bien, pero si voy por abajo, no paso. Si estoy por debajo de ese omega mínimo, ese radicando se hace imaginario, ¿no? Entonces, definamos ese omega mínimo en función de eso, o sea que omega 3, omega mínimo va a ser igual a 4i1 mgl coseno de teta sobre i3 al cuadrado raíz. Si saco la raíz sería esto. Bueno, es una definición nada más. Piénsenlo como una definición. Bien. Entonces, más allá de la definición, pensemos que eso que está en la raíz es un número eh, que si uno lo reemplaza, quedaría como y no sé, quizás estoy haciendo mucho lío. 1 menos sería omega mínimo sobre omega 3 al cuadrado. Bueno, y para hacer sencilla la cuenta, pensemos que el omega 3 es mucho mayor que ese omega mínimo. Si uno piensa que ese omega 3 es mucho mayor que ese omega mínimo, la raíz esa se hace fácil. ¿Se acuerdan que era 1 menos un medio? En este caso, nos va a quedar que phi punto es igual a I3 omega 3, 2 y 1 coseno de teta, por 1 menos más, y eso va a ser igual a 1 menos un medio, ¿no? Eso de Taylor, omega mínimo, ¿está bien? Y esto se supone que es mucho menor a 1, ¿no? Por hipótesis. Y porque omega 3 es mucho mayor que ese omega mínimo. Entonces, si usamos el primer signo, primero usemos el segundo. Si usamos el segundo signo, me quedaría 1 más 1 menos algo que es despreciable. Me quedaría 2. El 2 se cancela con el 2, entonces me queda que una posibilidad es que esto quede así. I3 omega 3 sobre I1 coseno de teta. Esta es la primera solución. ¿Está bien? A esa solución la vamos a llamar
precesión rápida. ¿Mm? Porque el omega 3 aparece arriba. Ahora vamos a ver que después aparece, si no, el omega 3 abajo. Y el phi punto, la otra solución es con el signo menos. 1 menos 1 es 0, así que no nos queda otra que tener en cuenta el otro término. Entonces me queda 1 menos 1, 0, menos con menos más. Me queda un medio, o sea, me quedaría I3 omega 3 sobre 2 con 2, 4. Síganme la cuenta, me puedo equivocar. 4 y 1 coseno de teta. ¿Sí? Y acá me quedaría omega mínimo al cuadrado sobre omega 3 al cuadrado. ¿Ok? Reemplazo lo que era el omega mínimo, es eso que está ahí, 4 y 1 mgl coseno de teta. Lo voy a poner así. 4 y 1 mgl coseno de teta sobre omega 3 al cuadrado por I3 al cuadrado. Entienden la notación, ¿no? Acá estoy poniendo ese factor que está ahí es igual a eso. O sea que esta cosa multiplica la 2, ¿no? ¿Entienden esa notación? Espero que no las confunda. Yo lo uso mucho para hacer cuentas. Entonces, fíjense, el 1 y 3 se cancela con este 2, 1 omega 3 se cancela con este 2, el 4 se cancela con este, el I1 se cancela con este, coseno de teta se cancela con este, ¿ok? Entonces lo que me queda es que el phi punto es igual a mgl sobre I3 omega 3, y a esto se le llama, esta sería una segunda solución, y como el omega 3 aparece en el denominador y el omega 3 es grande, ¿sí? A esto se le llama precesión lenta. No entendí bien la cuenta ahí. ¿Cómo calculaste el segundo phi punto? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué- No, Acá no lo que sé hice fue cómo agarrar llegaste a partir de esto que eso. está acá, y tomar este caso. Sí, ¿Sí? Si vos tomás ese caso, los unos se cancelan, o sea que no te queda otro que tener en cuenta el término de primer orden o de segundo orden, depende de cómo lo veas. ¿Sí? claro, sí. ¿Y Son con el más, por qué se cancela el otro, el segundo orden o primer orden? ¿Por qué no lo tengo en cuenta en el otro, en el anterior? Mm, ujú. Eso. Y lo mismo que cuando estés, o sea, si vos estás sumando 1 más 0,01, también esto no lo tenés en cuenta. ¿Está bien? Ahora, si vos estás haciendo 0 más 0,001, a esto lo tenés en cuenta. Es lo de siempre, ¿no? O sea, siempre que vos hagas un desarrollo, tenés que tomar el primer orden no nulo. En el primer caso, el primer orden no nulo era el orden 0, en el segundo caso, no es el otro. ¿Tá? Y esa sería la precesión lenta. Esas serían las dos soluciones. O sea, si uno tiene un trompo sin nutación, ¿sí? Y tiene un omega 3 suficientemente grande, ya sabe que la precesión puede ser de dos formas, una rápida y otra lenta con esos valores. ¿Tá? Fíjense que no estamos resolviendo las funciones de movimiento, estamos, ¿sí? Resolviendo casi cualitativamente los problemas estos. ¿Ok? Para algunos casos particulares. El otro caso importante es lo que se llama estabilidad del trompo.
¿sí? Y tiene que ver con la situación en que, una situación inicial en donde el teta de 0 es igual a 0, o sea, arranca parado. ¿Mm? O sea, estaríamos como condición inicial diciendo que arranca parado y arranca con una rotación que podríamos también definir como, este omega 3 en realidad es como una condición inicial, una velocidad inicial. ¿Está bien? Pongámosle omega, así no se confunde. ¿Sí? Sí, en el manuscrito está con omega 3 y que no confundan. Es la condición inicial. La condición inicial es esta. Fíjense que no se especifica la condición inicial sobre el phi. Van a ver por qué ahora. Bien, planteemos ahora cómo era el P de phi. ¿Se acuerdan que el P de phi era I1? A ver, no me lo acuerdo. Vamos a copiarlo acá. Era esto. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Habíamos dicho, o sea, esto es una constante de movimiento, ¿no? El P de phi. Por lo tanto, siempre va a haber lo mismo. O sea, si siempre va a haber lo mismo, va a ser lo mismo que su situación inicial. Y inicialmente, esto vale 0, ¿sí? Y esto vale 1, ¿sí? Como condición inicial. Así que esto siempre va a ser igual a P de psi. O sea, estaríamos justo tratando un caso que no habíamos tratado antes, que siempre habíamos hablado de que el P de phi y el P de psi eran diferentes. ¿Está bien? P de phi es igual a P de psi. Bueno, entonces hagámoslo. Tratemos este caso analizando el potencial efectivo y viendo qué pasa con el potencial efectivo si el potencial efectivo, ¿en qué sentido? Tiene un mínimo, o sea, ¿cuáles son las condiciones para que esa situación sea una situación de estabilidad y no de inestabilidad? ¿Sí? Para que sea una situación de estabilidad y no de estabilidad, cuando yo calcule el potencial efectivo en ese teta de 0, no solamente tiene que tener un extremo, sino que además tiene que ser un mínimo ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a analizar ahora. ¿Sí? Vamos a analizar el potencial y que el potencial en esa situación sea un mínimo y no un máximo. Si fuera un mínimo, va a ser un mínimo, un equilibrio estable, o sea que si yo lo empujo un poquitito al trompo, va a volver, ¿sí? a teta igual a 0, eso sería un equilibrio estable. Y si es inestable, si yo lo empujo un poquitito, se te va a ir de ahí, ¿no? Vieron que, no sé si cuando jugaban al trompo, que si uno lo empujaba un poquitito, volvía a su situación, ¿sí? Van a ver que para eso necesitan una velocidad angular suficientemente rápida para que sea estable. Eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, recordemos cómo era el potencial efectivo, creo que me acuerdo. El potencial efectivo era 2 y 1, seno de teta al cuadrado, o mejor dicho, seno al cuadrado de teta. Más mg L coseno de teta.
¿Ok? Como los dos P son iguales, lo puedo sacar de factor común. Entonces me quedaría... Era así, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Voy a verlo por las dudas. P de phi, P de psi. Sí, está bien así. Me parece que sí, ¿no? Sí, es esto que está ahí. Ya, memoria de corto plazo, mediano plazo, largo plazo, cualquiera. Entonces, saco de factor común P de phi, me queda 1 menos coseno de teta al cuadrado sobre 2 y 1 seno al cuadrado de teta. Seno al cuadrado de teta es 1 menos coseno de teta por 1 más coseno de teta, ¿no? Ahí nos sale el cuadrado, el P de phi. Muy bien. Más mgl coseno de teta. Ahora lo que voy a hacer es un desarrollo de Taylor alrededor de teta igual a 0, ¿no? Porque es mi situación inicial. Este se cancela con este. ¿Mm? No, ¿qué hice? No. Este con este. Entonces me queda el cuadrado de phi, 1 menos coseno de teta, coseno de teta, más mgl coseno de teta. ¿Está bien? Si yo desarrollo alrededor de teta igual a 0, a ver cuál es el más sencillo. Este es fácil. El desarrollo de esto es, ¿sí? Es 1 menos teta al cuadrado sobre 2, ¿no? Bien. Esto que está acá tiene el mismo desarrollo, coseno de teta. Acá, el que está en el denominador, 1 más coseno de teta, tiene, o sea, fíjense acá arriba me quedaría 1 menos 1 menos coseno, me quedaría algo así como teta al cuadrado sobre 2. Y abajo me quedaría 2, ¿sí? Menos teta al cuadrado sobre 2. Más mgl coseno de teta. Esto sería una aproximación. Y en esta aproximación, yo esto que está acá lo puedo cancelar. Si uno quiere hacer el desarrollo de Taylor bien, lo puede hacer, no hay ningún problema. ¿Ok? Pero acuérdense que si quieren verlo de una manera un poquitito más justificada, 1 sobre 2 menos teta al cuadrado sobre 2, ¿sí? Esto es 1/2. Acá quedaría 4. ¿Está bien? Se haría así. Saco factor común el 2, me queda 4. Y esto ya sabíamos que vale 1/2 por 1. Esto es a la menos 1. Esto quedaría más, ¿no? O sea, eso es como pasar eso que está en el denominador al numerador. Ahora, pero fíjense que en el numerador aparecería con teta al cuadrado, que después con el otro teta al cuadrado te aparece teta a la cuarta. O sea que este término, vamos a poner otro color, este término se puede cancelar. No hay ningún problema. ¿Está bien? O sea que lo que está acá es igual. Acá no hice reemplazo. Eso te iba a preguntar. Sí. O sea que esto sería lo mismo que decir que mgl,
¿Ok? Más P de phi al cuadrado menos MGL, todo eso, por teta al cuadrado, todo esto sobre 2. No, sobre 2 no. Sobre 2 solamente esto. Teta al cuadrado sobre 2, sobre 2. Quedaría así. ¿Ok? Bueno, entonces, por lo menos ya sabemos que es, si yo evalúo ese potencial efectivo en teta igual a 0, ¿sí? Me queda una constante, que está bien. O sea, es una posición de equilibrio, ¿está bien? Lo que va a definir si es estable o inestable es el signo de lo que está multiplicando a teta al cuadrado. ¿Está? Si es un máximo o un mínimo. ¿Está? Entonces, va a ser una posición de equilibrio estable cuando, ¿sí?, esto sea mayor a mgl sobre 2, ¿no? Entonces va a ser así. Y al revés, y dale con él. Esto va a ser así. Va a ser un máximo. Bueno, entonces la estabilidad va a tener que ver con eso. Yo me comí un momento de inercia en algún lado. Sí, tienes razón. En... Creo que Acá. cuando hiciste el desarrollo de Taylor, el 2i era abajo. Y eso. ¿Está bien? ¿Y qué más me comí? Y ese que está Al abajo 12, del PFI. Ese. ¿sí? ¿Está bien? O sea que esto es un 8. Bueno, el P de phi habíamos visto que directamente era el P de psi, que era igual a I3 por omega 3. Entonces, ahí sí que podemos ver que nos interesa la estabilidad. Para que sea estable, el I3 al cuadrado por omega 3 al cuadrado sobre 8 tiene que ser mayor a I1 mgl sobre 2. ¿Está bien? O sea que el omega 3 al cuadrado tiene que ser mayor, bueno, paso dividiendo, I1 mgl, ¿sí?, sobre 4 I3 al cuadrado. O sea que el omega 3 tiene que ser mayor a la raíz de eso. Eso después compárenlo con lo que aparece en el 4, por ejemplo, está arriba. Estoy equivocándome mucho. Bien, o sea que si uno arranca con una velocidad angular que cumpla esa condición y uno toca un poquitito el trompo de arriba, ¿sí?, ese trompo no se va a caer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un equilibrio estable. Y eso es lo que mostramos ahora. Este sería el tercer tema. Pasemos al
al cuarto. ¿Se entiende lo que hicimos, no? Lo que hicimos simplemente fue tomar una situación inicial, tomar el potencial efectivo alrededor de esa situación inicial, verificamos que se cumplía la condición de que, ¿sí?, en ese lugar teníamos un mínimo o un máximo, bueno, y nos quedamos con el mínimo. ¿Está bien? Hacemos un desarrollo de Taylor alrededor de esa situación. Lo que se hace siempre, ¿no?, cuando uno quiere una situación de análisis de estabilidad. Si uno tiene una situación de análisis de estabilidad, primero tiene que verificar ahí que la fuerza total sea cero. En este caso lo que verificamos es que el potencial se hacía constante ahí, ¿sí? La constante sería MGL y 1. ¿Está bien? Y cuando uno se apartaba un poquitito, bueno, que tenía que haber un crecimiento del potencial para los dos lados, ¿no? Bien. Dinámica de sistemas no inerciales. Acá cambiamos un poquitito. Seguimos con sistemas no rotantes. Pero cambiamos un poquitito la razón por la cual uno sigue montándose en un sistema rotante. Ahora la razón es otra. A ver si se lo explico un poquitito. Hasta ahora la razón era montarse en el sistema no inercial o el sistema rotante del trompo. ¿Por qué? Lo habré dicho 350.000 veces. ¿Sí? Porque los momentos de inercia del trompo no cambian en ese sistema y las cuentas se hacen mucho más fáciles, ¿no? ¿Sí? Si yo me subo a un sistema inercial que es el del trompo, ¿sí?, el momento de inercia en ese lugar, no, en ese sistema no cambia, entonces las cuentas quedarían más fáciles de analizar. La otra razón por la cual me quiero subir a un sistema no inercial es porque yo vivo ahí. ¿Está bien? Por ejemplo, el caso típico es la Tierra está rotando, y ponerle que yo esté acá, yo vivo acá, ¿sí? Entonces, yo tengo ahí mi sistema de coordenadas, es un sistema de coordenadas que tiene esta facha, ¿no? Y ese sistema de coordenadas no solamente rota, sino que se traslada. Y todo el movimiento que yo estoy viendo acá, ponerle que acá hay una partícula, una mariposa, ¿no? A mí me gusta la naturaleza y yo veo volar la mariposa. ¿Está bien? Yo la veo desde ese sistema de coordenadas, no desde un sistema de coordenadas inercial. Entonces, a mí lo que me gustaría ver, o sea, ahí hay una condición práctica, digamos, para analizar la función o la ecuación de movimiento de esa mariposa, que es que yo vivo en un sistema que no es inercial. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago para establecer la ecuación de movimiento de esa mariposa en mi sistema no inercial? ¿Está? Entonces vamos a usar la misma técnica que usábamos antes, pero acá en vez de primar y no primar, ¿sí?, sigamos un poquitito, pues ya estamos acostumbrados a qué es lo que estamos haciendo. Pensemos que ese vector punto y ese vector dos puntos son digamos, la posición de la mariposa en un sistema inercial, que sería, el sistema inercial es el que tiene origen en el centro de la Tierra, ponele, y no, no haya problema, no rota, nada, está ahí fijo en el espacio. Ese sería digamos, sería la posición de la mariposa, la velocidad de la mariposa y la aceleración de la mariposa desde ese sistema que es inercial. Y llamemos a R chiquitito, ¿sí? Vamos a ponerle otro color. A R chiquitito, a esta posición, desde mi origen, sería la posición que yo veo, ¿sí?, de la mariposa,
en mi sistema inercial, mi sistema no inercial, ¿no? Entonces ahí que tengo que tener un poco de cuidado. Ahí yo voy a ver un R, voy a ver un R punto, que voy a llamar velocidad, y voy a ver una aceleración para la mariposa. Yo lo que quiero hacer es ver cómo se relacionan estas dos cosas. ¿Está bien? El análisis que voy a hacer es completamente general, más allá de este caso particular de la Tierra, ¿no? Acá voy a tener un vector R grande, que es el que me conecta los dos orígenes de los dos sistemas, el inercial y el no inercial. Lo que está claro es que el S vector va a ser igual al R vector más el R vector chiquitito. ¿Sí? La joda viene ahora, cuando calcule el S punto. Cuando yo calcule el S punto, yo voy a tener acá al R como vector. Bueno, acá no me voy a meter con el R grande, es el R punto, lo voy a dejar así. ¿Sí? Después cuando vamos a un caso particular lo aclararemos más. ¿Sí? Pero a este R que está acá, yo puedo pensar que lo que voy a hacer es una derivada con respecto al tiempo de algo que es RI por un inversor que en principio depende del tiempo. ¿Está bien? Porque es el que está montado sobre el sistema no inercial. ¿Está bien? Entonces yo hago la derivada acá, ya la hicimos una y mil veces. Eso se deriva de la primero con el segundo sin derivar y más la derivada del segundo sin derivar, el primero sin derivar y la derivada del segundo. Eso me va a quedar más R.I inversor de t más, y esto ya lo sabemos, esto sería el omega por el R. El omega por el R vector. Y a esto es lo que vamos a llamar nosotros B. ¿Por qué es lo que vamos a llamar B? Porque es la velocidad que yo veo desde el sistema inercial, del sistema rotante. ¿Estamos de acuerdo? Porque el IS es el I que está pegado ahí. ¿Sí? No es una velocidad, si quieren verlo así, bien calculada. Es una velocidad en donde yo solamente derivo con respecto al tiempo la componente, las coordenadas. ¿Está bien? Porque los versores o los ejes no cambian para mí, aunque estén cambiando en realidad. ¿Está? Esa es la velocidad. ¿Está? Entonces, el S punto va a ser R grande punto más la velocidad más el omega por R. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Sí, ¿no? Acá no primamos los versores, acá lo sumo y lo puse dependiente del tiempo para que se entienda que son versores que rotan. ¿Está bien? ¿El omega en qué eje sería? Bueno, eso está bien. A ver, espera, esto sería entonces para mí el RI y versor punto de t, ¿no? El omega es... para este caso, el de la Tierra, está claro que el omega es, ¿sí?, el que va hacia el norte. ¿Ok? Pero para un caso general, el omega es el eje de rotación que pasa por mi origen de coordenadas inercial. ¿Está? Para este caso particular de la Tierra es el omega está apuntando hacia el norte y la velocidad es 2pi sobre un día. ¿Ok? Acá el omega sería 2pi sobre un día en magnitud, en el caso de la Tierra nada más. Y la dirección sería una especie de z versor, ¿sí? Si yo a esto lo defino así, vamos a ponerle letras grandes porque después así no lo confundimos. X, Y y Z.
Ese sería mi omega en el caso de la Tierra. Mi omega en un caso más general es algo que pasa por el origen, un eje de rotación que pasa por el origen. ¿Está bien? Sería el eje de rotación que pasa por el origen. ¿Estamos? Bueno, si yo hago una derivada segunda, una derivada en el tiempo más, voy a tener R dos puntos, y acá voy a seguir el mismo proceso que seguí antes. El B, o sea, ese B yo lo puedo pensar como un B sub I por I versor. ¿Está bien? Entonces hago la derivada del producto, ¿sí? Si me quedo con la primera parte, eso se va a convertir en la aceleración. Y si me quedo con la segunda parte, eso se va a convertir con omega por B. El mismo proceso que tuve antes. Pero antes con R, ahora con la velocidad. Y acá voy a tener la misma secuencia. O sea, la derivada de un producto vectorial, la derivada primero más la derivada, ¿no? Más el segundo. Entonces va a quedar omega punto por R. Y me va a quedar omega vector por el R punto. Y el R punto es la velocidad más omega vector. Acá más no es más. Sí es más, pero no lo puse. Por R. O sea que esto me va a quedar R dos puntos más la aceleración. Acá me va a quedar más omega por B más. Estoy asumiendo, ¿no? O sea, la velocidad angular también puede cambiar. No es el caso de la Tierra. En el caso de la Tierra, este omega punto es igual a 0. Puede siempre la misma. En realidad, depende bien también de dónde lo veamos, pero siempre la misma. Acá quedaría por R más omega por B más omega por R. Esto ya lo vieron en física 1, seguro, es el último término. Entonces, en conclusión, lo limpiamos. Más la aceleración más. Voy a traer en función de lo que más se conoce. El término que más se conoce es este. El término que un poquitito se conoce menos es este. 2. ¿Sí? Y el que menos se conoce es este. Omega punto por R. ¿Bien? ¿Cuál es la idea? La idea es que si yo hago M por S dos puntos, esto va a ser por Newton igual a la fuerza. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, si yo multiplico por M toda esta ecuación y despejo la aceleración, me va a quedar que la masa por la aceleración va a ser igual a la masa por el S dos puntos y acá menos un montón de fuerzas. Bueno, fuerza, no dije nada, no son fuerzas. Masa por R dos puntos más masa por omega por R más 2 masas omega por B más masa omega punto por R y así. ¿Ok? Y esto que está acá son las fuerzas. O sea que acá yo voy a poner
la fuerza. O sea, todo lo que está acá serían las fuerzas ficticias que yo tengo que agregar, ¿sí? Para obtener la ecuación de movimiento de la partícula de la mariposa, ¿sí? O fuerzas ficticias o no inerciales, ¿sí? Eso depende cómo quieran llamarlo. Fuerzas ficticias o no inerciales, ¿sí? O irreales, que no ocurren en la realidad, simplemente es un efecto que yo tengo por estar montado en un sistema que no es inercial. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero describir el movimiento de la mariposa, yo lo que tengo que agregar son esas fuerzas que están ahí marcadas como fuerzas ficticias. ¿Está? Para que me siga valiendo la ecuación de movimiento. ¿Está? Estas tienen un nombre. Vean que hay un signo menos, entonces lo que voy a hacer ahora es escribirla cada uno explícitamente. Me quedaría masa por aceleración es igual a la fuerza menos la masa por R, dos puntos, esa no lleva nombre. ¿Eh? Después tenemos más, lo voy a escribir así. Eso ustedes escríbanlo como quieran. Yo lo que lo voy a hacer es escribir así. Creo que en el manuscrito la tengo así. Sería masa por omega por, y acá doy vuelta el R para que quede con un signo menos. Pero que quede con un signo más. A esta se la llama centrífuga, ¿no? Fuerza centrífuga. Más 2m velocidad por omega. Acá lo di vuelta también para que me quede con un signo más. El omega y el v lo di vuelta. A esto se lo llama, ¿saben cómo se llama ese? Coriolis. ¿Mm? Y la otra fuerza que hay que tener en cuenta es esta, que es masa por R por omega punto. Y eso se llama una fuerza de Euler. Esas son las 4 fuerzas que hay que agregar a cualquier problema si uno está montado en un sistema no inercial. En la mayoría de los casos siempre aparece una o dos fuerzas. ¿Ok? Hay muchas que se hacen cero. La de Euler que hace, digo, porque va a ser lo único que no me suena. Que, no te suena porque es Fíjate que es el efecto que surge simplemente de que la velocidad angular cambie con el tiempo, ¿no? Pero digamos, si lo querés describir desde el punto de vista físico, no es tan fácil como la centrífuga o la del Coriolis, ¿sí? Ya ustedes vieron la de Coriolis, ¿sí? Pero es una fuerza que aparece por efecto de que tiene una velocidad. A ver, la centrífuga está clara, ¿no? Si uno está parado en un eje de rotación y acá tenemos algo que se está moviendo, digamos, está moviendo con esa rotación, es una fuerza que aparece hacia afuera, ¿ok? Y tiene valor, bueno, uno tiene que tomar la distancia esa, es omega al cuadrado por d, ¿no? Donde esta es la distancia d. Bueno, eso es el producto, el doble producto vectorial, ¿sí? Ese que aparece arriba. Uno puede mostrar que esto es así. Ahora, si además yo tengo, si además yo tengo una rotación y esto que está acá es algo que se está moviendo, por ejemplo, en una dirección para allá, o sea, que tiene una velocidad que está dada en ese sentido, ¿sí? Nosotros, en principio, si eso no tuviese velocidad, veríamos siempre la misma posición, ¿sí?
lo que veríamos en ese caso es que esto se está alejando, aparece una fuerza hacia afuera, ¿sí? Dado... bueno, en realidad es más fácil verlo así. Mirá, vayamos con una velocidad que sea... a ver, lo voy a poner de vuelta. No sé por qué no se me... A ver, borré justito. Si yo tengo este eje de rotación, omega, y tengo... A ver, quizás si lo miramos de arriba es más claro. Yo tengo un eje de rotación omega. Y si estoy en el sistema inercial, y yo tengo una mosca que va en esta dirección, ¿sí? Va desde acá hasta acá, ¿sí? En mi sistema, si me monto en el sistema no inercial, en el sistema rotante, la mosca que va a tener, ¿sí? Va a tener un movimiento completamente diferente, ¿sí? El movimiento de la mosca va a ser algo así, ¿no? ¿Se entiende? Va a quedar para atrás, se va a quedar para atrás. Por lo tanto, es como que en la mosca va a aparecer una fuerza que tiene, cualitativamente hablando, cuantitativamente ya lo hicimos, ¿sí? Va a aparecer una fuerza que se llama de Coriolis, que tiene que ver con la multiplicación vectorial de este vector, que es el de la velocidad, por este vector que es el de la velocidad angular. Fíjense, este sería el de la velocidad angular, es esto que está acá, ¿m? Y apunta para este lado. ¿Está bien? Hay una fuerza que lo lleva hacia atrás a la mosca. ¿Sí? Es una fuerza ficticia, es una fuerza ¿sí? No inercial. Para el caso de Euler es más difícil ver eso. ¿Mm? Pero bueno, uno podría. eh, fíjate que, vamos al intento. Si la velocidad angular de ese disco está aumentando con el tiempo, ¿sí? Y vos tenés una mosca ¿sí? Montado sobre el disco, ¿sí? Además de la fuerza, obviamente, de la fuerza centrífuga que tendría que aparecer, no aparecería Coriolis porque está montado sobre el disco. Tendría que haber una fuerza, ¿sí? Que anule la aceleración tangencial que está teniendo el disco, ¿no? ¿Ok? O sea, la mosca está haciendo cada vez, o está teniendo una rotación cada vez mayor con el disco, porque el disco está siendo acelerado, la mosca también va a estar siendo acelerada, ¿sí? Por lo tanto, vos lo que tenés ahí es que mantener esa posición, ¿está bien? Esa fuerza tendría que aparecerse, o sea, esa fuerza es una fuerza real que existe, podría ser por el rozamiento del disco con la mosca, ¿sí? Pero tendría que agregarse una fuerza no inercial en el sistema rotante, ¿sí? Para que esa fuerza sea cancelada, ¿está bien? Dejémoslo ahí, lo vemos bien en el jueves, ¿ok? Porque si no, ya son Una, 17. Sí. una duda. En el Coriolis, la mosca no estaría en el disco, ¿no? No, estaría volando ahí. Claro, se mueve en una línea recta la mosca. Claro, ponele que estaría volando, Claro, entonces y si te está paras bien. del disco, la ves que hace eso. Sí, tenés razón. Ahí tomé dos ejemplos diferentes con la mosca. La mosca apoyada, donde tenés una fricción estática con el disco, ¿sí? Y en este de Coriolis yo pensaba en la mosca volando, ¿ok? Pero bueno, es para entender más o menos de dónde viene. Simplemente es para pegar la solución. Uno lo que podría hacer es, para el jueves, es agarrar una mosca, no digo para el jueves, si lo pueden hacer, háganlo, si no, no. Para el jueves.
¿sí? Una mosca sobre el que no se somete ninguna fuerza, entonces puede plantear posición de la mosca a 0 igual a 0. Posición final de la mosca a tiempo 1, ¿sí? Yo qué sé, L, que es el radio del disco. ¿Está bien? Entonces necesariamente va a tener una velocidad que es L sobre 1. ¿Está? Entonces ahí el movimiento de la mosca es completamente bien descrito. Entonces estaría bueno que uno analice cómo es el movimiento de la mosca en el sistema, en el sistema no inercial, en el sistema del disco, ¿sí? Asumiendo que el disco rota con una frecuencia omega 50 ciclos por segundo, yo qué sé. Desde el disco uno lo que tendría que plantear es, esto que está acá es plantear Newton, ¿no? La sumatoria de fuerzas es igual a 0 sobre la mosca, entonces se integra fácil Newton se integra fácilmente, ¿no? Aceleración es igual a 0, velocidad es igual a constante, ¿sí? La posición de la mosca va a ser igual a b por t más una constante y se resuelve. Es casi inmediato eso. O sea, desde el disco lo que tendríamos que hacer es, de entrada, ver cómo es la fuerza que aparece sobre la mosca, por estar en un sistema no inercial, integrar esa ecuación de movimiento, obtener la solución y ver que la solución es compatible con la que obtuvimos del sistema inercial. ¿Está bien? Si quieren ser específicos, sean específicos. Por ejemplo, pueden pensar en un disco que esté rotando a 50, ¿sí? Hertz. No, está mal dicho acá. 50 por 2pi sobre un segundo. ¿Está bien? Pueden pensar en eso. Y ver que el resultado sea el mismo. ¿Está? Obtenido de la manera fácil que es del sistema no rotante y del sistema difícil que es del sistema rotante. ¿Está? A ver si integrando esa ecuación de movimiento llegan a la misma solución. ¿Ok? Tengan en claro que, bueno, las posiciones no son la misma, ¿no? ¿Sí? Depende si uno piensa en rotaciones activas o pasivas. ¿Está? Está claro que un sistema de coordenadas está rotando con respecto al otro. Eso estaría genial que lo hagan para el jueves. ¿Mm? ¿Se entendió? Samir, Simón, Augusto. Este problema sería más importante que aquel que le había planteado antes. Si van a hacer algo para el jueves, ¿sí? Hagan esto, no hagan el anterior. Está en el manuscrito, pueden leerlo del manuscrito, lo anterior. Este no está. Bien, faltaría... eh, esto está. Gravedad efectiva y ejemplo de Coriolis lo puedo dejar para la consulta del jueves. Eh, lo que sí pueden hacer, es un montón, ¿eh? Bueno, pero les comento lo que es la gravedad efectiva. O si no, les puedo compartir un video del año pasado para que lo vean, ¿sí? Y ganamos tiempo con eso. Pero bueno, básicamente la gravedad efectiva es, uno tiene una gravedad que es esta, ¿está bien? Pero si uno se monta sobre el sistema rotante, acuerden que aparece una fuerza que es una fuerza eh, centrífuga, ¿está bien? Entonces uno tendría que agregar una fuerza en este sentido, ¿está bien? Bueno, obviamente esta tendría que ser mucho mayor, ¿está bien? Entonces la gravedad efectiva, en vez de tener esta dirección, tiene esta dirección, ¿ok? Y esa es la corrección que se hace. Bueno, fíjense, acá uno tiene... Listo, dejémoslo ahí. Vamos a agregar más temas. Bueno,
Yo No llega. igual no sé si entendí bien lo del